del grupo Crisis, le responde con lo contrario. Él está en Venezuela ahorita, le responde no. Yo he venido diciendo aquí, y comparto con Phil Dixon, que no hay que cerrar al país, no hay que dejar que el camino sea enconcharse. No, por el contrario, tú mismo lo has dicho, uno de los problemas que dañaron nuestra economía fue eso, que nos aislamos de todo el sistema económico y nos quedamos reducidos. Hay que producir todo lo distinto a lo que dice Bromfield o a lo que dicen los teóricos como el señor Leopoldo López, que lo acaba de declarar, o Julio Borges, que también dice lo mismo que Bromfield. O sea, esa estrategia de presión contra Maduro, lo señalaba en estos días Felipe Mujica, bueno, ahí está Cuba, ahí está Irán, todos los que le meten sanciones. En la entrevista que le acaban de hacer a Putin, el señor Stanford, ¿cómo me acuerdo cómo se llama? Carson, que conmovió a los Estados Unidos, el cuento que echa Putin tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, con unas sanciones que al final lo que han hecho es frenar el crecimiento económico del mundo, porque cuando Estados Unidos, lo dice Putin, cuando Estados Unidos hubo pandemia le metió plata y ayudó y estabilizó el crecimiento, pero después con las sanciones esa política le echó para atrás, porque además el gasto público interno de los Estados Unidos, el sustento en el dólar, es una estafa porque todos imprimen como aquí, pues. Eso lo dice Putin. Pero lo cierto es que aquí hay unos locos que tienen 25 años repitiendo lo mismo y un auditorio. Aquí hay un público que aplaude unas cosas sin sentido, que hay que decirle, mire, no aplauda eso, déjese de eso, eso es cuchillo para su propia garganta. Porque lo cierto es que repetir el esquema de Guaidó, que tú mismo lo has señalado, Guaidó está siendo investigado en Estados Unidos por 18 mil millones de dólares, que es el cuento del FBI que llegó al venezolano. Lo cierto es que lo que pasó allí es un ejemplo que no debe repetirse ni mantenerse. Pero además la estrategia de Guaidó solidificó a Maduro, porque cuando en el 2018 se fueron para la abstención y hicieron esta política de hundir, generarle crisis económica a Maduro para que se cayera, bueno, como él resistió a la Unión Europea, al señor de la OEA, ¿cómo se llama? El pavoso. Almagro. Yo digo Almagro, él y Marco Rubio. Marco Rubio está ahorita en Argentina dándole la mano a Milei, pobrecito Milei. Mira, entonces, bueno, todo eso fracasó, eso solidificó a Maduro. Y no puede ser que no haya una corrección ni un público que piense en el país y deje de aplaudir esas estupideces, que como tú muy bien lo hiciste ahorita y lo señalaste, las responsabilidades de lo que le ha ocurrido al país son compartidas. Pero lo cierto es que el balance de todas esas políticas del Frente por el Poder es un país destruido, un país sin perspectiva y sin futuro. Sí, fíjate. El tema de las sanciones es un tema que yo he estudiado bastante y de hecho yo como profesor en la Universidad de Denver doy un curso sobre sanciones y he escrito varios libros y artículos en revistas académicas arbitradas sobre el efecto de sanciones, no solamente sobre la economía venezolana, sino también sobre otras economías, como la economía de Irán, como la economía de Afganistán. ¿Y qué es lo que nos dice la evidencia sobre las sanciones? Primero, las sanciones son efectivas un número reducido de veces. La estimación, hay distintas estimaciones, como en todos los debates académicos, pero giran en torno a una efectividad de alrededor de 33%. Eso quiere decir que el otro 67% de las veces fracasan. Ahora, cuando uno estudia con más detenimiento cuándo es que pueden ser exitosas las sanciones, te encuentras con que tienden a ser casos en los cuales las demandas que hace las entidades que están sancionando son demandas moderadas, razonables. Por ejemplo, un caso clásico es el de Irán, no las sanciones actuales de Irán, pero las sanciones que se le ponen a Irán en el 2012 por su programa nuclear, que esas llevaron a una negociación donde Irán se comprometió a desmontar su programa nuclear y se levantaron las sanciones. Pero ¿cuál fue la característica de eso? Que es que al régimen iraní no se le estaba diciendo, no, mira, te levantamos las sanciones si te vas del poder. Eso no tiene lógica. O sea, ¿qué esperas que te diga si tú le dices, como se le está diciendo a Maduro, te levantamos las sanciones si te vas del poder y entonces te metemos preso? Por supuesto que no tiene ni pies ni cabeza. Lo que se le dijo al régimen iraní es, te levantamos las sanciones si tú quitas el programa nuclear, pero respetamos que ustedes son el gobierno de ese estado. Eso sí tenía lógica para Irán. Después de eso, ese acuerdo se cayó por otra razón, que fue que cuando Donald Trump llega a la presidencia, él había criticado ese acuerdo y entonces le impone sanciones unilaterales solo de Estados Unidos, sin el acuerdo de Europa e Irán, y eso entra en otro ciclo, que es en el ciclo en el que estamos ahora.
Pero lo que está evidenciado es que las sanciones para cambio de régimen no funcionan. Y no funcionan precisamente por eso, porque no tienen una lógica de incentivos. O sea, no tiene lógica que tú le digas a un régimen, te voy a sancionar para que te vayas del poder, entregues el poder. Mucho menos si al mismo tiempo estás poniendo una recompensa de 15 millones de dólares sobre la cabeza del jefe de Estado. Pero además las sanciones tienen un efecto sobre la población, que es un efecto que está identificado en un estudio que yo publiqué, hice una revisión de